que, ¿verdad? Nosotros tenemos que sea necesario pasar por donde el Señor quiere que nosotros pasemos. Yo le voy a estar invitando a que nos estemos ubicando en la primera carta de Pedro, ¿verdad? En el capítulo 4, en el verso 12. Vamos a hablar acerca de lo que es un padecimiento como cristianos. Cristiano que no padezca, hermano, cristiano que no pase por prueba, por aflicción, por lucha, está en un camino diferente. Porque es que el enemigo se levanta contra todo lo que es de Dios. Y si usted huele a Dios, si usted anda como a Dios le agrada, a usted se le va a levantar todo. Porque es que el enemigo anda buscando amargarle vida. ¿A quiénes? A los que andamos en obediencia. El enemigo nunca hará guerra con los de él mismo. Cuando usted ha visto un soldado peleando con su mismo bando, los que son hijos de las tinieblas, los que son del enemigo, el enemigo no los va a perseguir, no los va a atacar porque son de él. El enemigo va a atacar es a los que huele a Cristo. Así que alégrese si lo están persiguiendo. Eso quiere decir que tiene olor a Cristo. ¿Verdad que sí? Si lo persiguen es porque usted tiene el simiente. Ahora, si nadie lo persigue, si nadie le dice nada, preocúpese. No huele a Cristo. No huele a Cristo. Exacto. Todo el que huele a Cristo es perseguido. Todo. Ok, estamos allí ubicados entonces. Vamos a leer Primera de Pedro, capítulo 4, verso 12. Padeciendo como cristianos. ¿Verdad que dice ahí así el título? Entonces es necesario que padezcamos. Gloria a Dios, ¿verdad? Por los padecimientos. Gloria a Dios porque sufrimos. Entonces leemos palabras con la bendición del Padre, Hijo y la comunión con el Espíritu Santo del Señor. Amén. Amén. Y dice así: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, hay una pregunta: ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, otra pregunta: ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Vamos a orar al Señor y vamos a sustraer un mensaje, hermano, bien profundo. Vamos a meternos en lo que es lo profundo de un llamado. Oh soberano Señor y Padre amado de la gloria, recibe toda honra, toda gloria, toda alabanza en el nombre poderoso de Jesús. Te damos gracias en esta hermosa noche, Padre, por el privilegio que me das una vez más de estar acá delante de tu presencia, Señor. Me ha tocado la responsabilidad de llevar tu palabra, de descifrar tu mensaje, Señor. Por eso me pongo en tus manos para que sea tu Santo Espíritu, Padre, oh, sometiendo mi carne, Señor, sometiendo mis emociones, Padre amado de la gloria, y que las palabras que puedan salir a través de mis labios sean para la edificación del cuerpo de Cristo, Señor. Prepara mi corazón y prepara el corazón de tu pueblo y el entendimiento para que podamos entender cuál es tu voluntad, que es agradable y que es perfecta. Pueda, Señor, nutrirnos en el Espíritu por medio de tu palabra, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Puede tomar asiento, hermano, querido y amado hermano en el Señor. Y lo único que le pido es, bueno, estemos atentos. Puede preguntar, hermano, lo que usted no entienda, o si hay algo allí que usted no comprenda, puede preguntar. Pero eso sí, siempre basado en el tema. Si hay una pregunta fuera del tema, después que termine la predicación, yo con gusto, ¿verdad?, en el amor de Cristo, lo hablamos. Porque si nos desviamos del tema, respondiendo otra pregunta que no viene al tema, entonces nos desviamos y no es la idea. La idea es que continuemos en la línea. Entonces, ¿qué era lo que yo le estaba hablando, verdad, al principio? Padeciendo como cristianos. Entonces, hermano, ¿es necesario que padezcamos o no es necesario que padezcamos? Amén. Amén. Usted siempre va a ver a los cristianos quejándose unos a otros. Oye, pero
qué tremendo, ¿por qué todo se me levanta a mí? ¿Por qué, verdad, a mí me tiene que costar las cosas? Yo lo dije en un tiempo atrás, hermano, y a veces cuando lo quiero decir me acuerdo y le digo, no, ya yo he crecido un poquitico para estar quejándome, Señor, porque al Señor no le gustan las quejas, hermano. Y entonces uno dice, los demás se le dan las cosas fáciles, pero yo todo tengo que pelearlo, a mí todo me tiene que costar esfuerzo. ¿Verdad que sí? Todavía vimos gente que dice, a cualquiera se le dan las cosas fáciles, pero yo siempre tengo que esforzarme. Bueno, la principal llamado y la principal marca que tiene Dios para cuando marca un líder, puede ser hombre o mujer, es lo primero que le va a decir Dios. ¿Qué le va a decir? ¿Qué le dijo Dios a Josué? Mira que te mando que te esfuerce y que seas valiente. Entonces la palabra esfuerzo es algo que a ninguno de nosotros en la carne nos va a gustar. ¿A quién le gusta esforzarse? A nadie, hermano. Nosotros nos gusta la papaya, nosotros nos gusta que todo esté hecho, que es sabroso, que ustedes lo llamen y le digan, hermano, ahí te deposité $3,000 para que no trabajes este año. ¡Qué sabroso! Gloria a Dios, Señor, qué bendición. Eso es lo que nosotros queremos, ¿no? Y no es malo que tengamos bendiciones y que Dios nos dé ricas bendiciones. Pero Dios nos promete cosas. Y Dios siempre ha venido hablando y nos promete, como le dijo a Israel, ¿verdad? Anda y ve a la tierra prometida. Pero tenían que pasar desierto, tenían que vencer gigantes. El que Dios nos haya dicho que nos va a bendecir, no quiere decir que usted no tenga que pararse en el campo de batalla a derribar los gigantes. Porque tenemos que conquistar. Hermano, ¿y cómo podemos nosotros negarnos a Dios si Dios, verdad, en la imagen de Jesús, se esforzó o no se esforzó Jesús? Jesús tuvo que dar más de lo que tenía humanamente, tuvo que recibir ayuda. Dice que cuando estaba en el monte Getsemaní orando, dice que se angustió hasta la muerte y tuvo que venir un ángel para fortalecerle. Usted y yo a veces hay momentos donde no tenemos fuerza, pero la Biblia dice que Dios le da fuerza al cansado y le multiplica la fuerza al que no tiene ninguna. Esto es por medio de la oración, porque nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios, y una de ellas es la oración. Gloria a Dios. Cuando usted está fortalecido, usted se siente fuerte, pero hay momentos, hermanos, donde nos sentimos débiles, ¿o no? Yo me he sentido débil en algún momento. Yo en algún momento me he sentido decepcionado. Estoy hablando como hombre. Yo en algún momento, algunas promesas de Dios que han tardado, las he dado como por olvidadas. Pero viene Dios y usa un vaso y me dice, lo que te prometí viene, porque yo no soy hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirte. Cíñete los lomos y sigue adelante, porque tu bendición está al frente de ti. Pero queremos la bendición, hermano, pero no queremos el esfuerzo. Y vemos que este apóstol, ya aquí es un apóstol. Yo me voy a ir a los inicios de Pedro, porque estamos hablando, yo estoy hablando ya al final de Pedro. Mira cómo Pedro habla maduro en el Señor. Yo creo que ya había pasado bastantes pruebas, ¿verdad? Yo creo que había pasado, para que alguien se pare y diga, hermano, tiene que pasar desierto. Tiene él que haber pasado desierto. A veces hay hermanos que no tienen ni 2 meses en el Señor y empiezan a predicar sobre desierto. Yo quisiera saber que me digan cuáles desiertos han pasado. Una vez, hermano, ¿verdad? La hija de una hermana pastora tenía 16 años y está bien que le predique a los nuevos, a los jóvenes. Pero habíamos casi puros ministros, hermano, de fuego, con cicatrices de todas las índoles. Marcas del evangelio, hombres con 20 años, 25 años, 30 años en el Señor. El que menos tenía 12. Y se paró esa niña a predicar y a darnos un sermón de lo que eran los desiertos. Y nosotros decíamos, ¿qué desierto puede haber pasado esa niña siendo hija de una pastora? Cualquiera que la regañe tiene disciplina. ¿O no? El desierto más grande es que le haya quedado una materia. O el desierto más grande es que le hayan dicho algo. Pero desiertos como tal, hermano, desiertos que usted a veces le provoca soltar la carga. Como los profetas. ¿Verdad que los profetas, por lo menos, veían la gloria de Dios, veían el respaldo de Dios? Pero casi todos los profetas dijeron, mejor me es la muerte que la vida. Porque que cuando Dios nos marca, hermano, nos mete por unas hendiduras que no queremos. La carne se niega a pasar las pruebas que Dios nos establece. Porque son fuertes, hermano. No son cualquier cosa. Gloria a Dios.
Perdonar es fácil. Y Dios, para probarnos, permite que sea el que come contigo en la mesa el que te clave el puñal. Ahí empezamos a cuestionar, ¿y dónde está Dios? ¿Y por qué Dios no hace justicia? ¿Y por qué Dios no? Entonces Dios dice, ve que no tienes perdón, ve que no tienes misericordia, ve cómo estás orando en contra del que te hirió. Pero más yo te digo, bendice al que te maldice, al que te den una mejilla, ponle la otra. A nadie le gusta eso, ¿o sí? Levante la mano el que le gusta que lo traicione. ¿Ninguno? Ninguno va a levantar la mano, pero es necesario que nos traicionen o no. Amén. ¿Es necesario que seamos probados o no? Amén. Y lo primero que sale de nosotros es porque el que se levanta con nosotros, contra nosotros es el que más hemos ayudado. Dios tiene una selección, hermano, para hacer que el que usted más ayude ese es el que le traiciona. Y usted dice, tanto que yo lo he ayudado, tanto que la he ayudado, y mira cómo se levantó en contra de mí, porque está hablando la carne. Pero cuando habla el Espíritu dice, Padre, perdónalo, porque no sabe lo que hace. ¿Será que cuando nosotros nos dicen una calumnia, nos levantan una calumnia, se levanta la carne o el Espíritu? Usted dice, voy a orar por mi hermanito porque el enemigo lo está usando. Padre, perdónalo, porque no sabe lo que hace. O usted dice, está hablando mal contra un ungido, se va a abrir la tierra y se lo va a tragar. ¿Quién está hablando? La carne, hermano, porque nosotros no somos vengadores, nosotros no somos jueces en la tierra para desear y declarar maldición contra el prójimo, porque la palabra dice que en mi boca debe haber palabra de bendición y no de maldición. Aunque me estén vituperando, aunque me estén calumniando, aunque me estén haciendo mal, en mi boca debe haber una bendición. Entonces, no me lo diga a mí, pero ¿cuántas veces ha andado usted en la carne y cuántas veces he andado yo? ¿Cuántas veces hemos dicho nosotros, o quizás lo hemos pensado, bueno, no importa, no me la pagó ahorita, pero yo lo agarro en la bajadita. Ya va a ver, yo más adelantico voy a ver cuando Dios lo esté revolcando, y ahí me voy a reír, me voy a gozar. ¿Quién está hablando ahí? Y mira lo que le dijo Dios al pueblo de Israel. Mira, he usado al enemigo para afligirte, para probarte. Te he llevado al desierto para probar lo que hay en tu corazón. No es que Dios no sepa, porque Dios le somos manifiesto. Lo que no sabemos somos nosotros. Entonces Dios permite que a usted lo zarandee para ver si sale la carne o el espíritu. Estoy más seguro que le sale muchas veces la carne. 100%. Empuña los puños. Déjame bajar de la cruz. No, hermano, si nos bajamos de la cruz y viene Cristo, nos quedamos. ¿Verdad que sí? Si nosotros nos bajamos de la cruz y viene Cristo en ese momento, nos quedamos. Entonces, hermano, mire lo que le dijo Dios al pueblo. Le dijo, cuando yo le pase factura a vuestros enemigos, no se alegren. No vaya a ser que yo me arrepienta y les devuelva el mal. Ahora usted ve por qué tantos cristianos le viene mal. Porque andan deseándole mal a su prójimo. Y como el mal, la vida es un boomerang, todo lo que desea se le devuelve. Y usted dice, no salgo de una. Entonces bendiga al que le maldice. ¿Verdad? Ayude al que no tiene. Es tremendo, hermano. Y vemos aquí que Pedro, ya, ¿verdad? Él dice, amados, mire la manera como él habla. Pedro le está diciendo a un grupo de personas, a la Grey, ¿verdad? Porque Pedro era el líder y les está diciendo, amados, yo que tengo muchas experiencias, he llorado mucho, he sufrido mucho, Dios me ha dicho de todo, yo quiero que ustedes tengan en mente que así como Cristo fue vituperado, es necesario que nosotros pasemos por ahí. Que así como Cristo, ¿verdad?, lo hirieron, a vosotros también os van a herir, porque esas son las marcas de Cristo, son las marcas del Evangelio. Si usted no lo hieren, hermano, entonces usted no está en el camino. Porque si el enemigo no se ha levantado es porque usted no huele a Cristo. Entonces, ¿es una señal que nos persigan o no es una señal? Amén. Usted no ve que hay gente que hace y deshace y nadie le dice nada. No están en el reino. Pero usted que no hace nada, cualquier cosa, o usted lo señala, usted está en el reino. Porque usted es importante. Y en el mundo espiritual, el enemigo va a querer derribar, es el que anda trabajando en la obra. Es el que huele a Cristo, es el que tiene la fragancia del reino.
Vean lo que él dice, amado, no os sorprendáis, o sea, que no los agarre por sorpresa de fuego, de prueba, que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Quiere decir que la iglesia estaba pasando un momento difícil. Los hermanos estaban teniendo una prueba difícil. Y Pedro le dice, ya va, pero ¿por qué se alarman? Es que mientras estemos en este cuerpo y Cristo no se manifieste, vamos a vivir siendo perseguidos, vamos a vivir siendo vituperados, vamos a vivir en proceso. ¿Por qué a ustedes los agarra por sorpresa si ya Cristo no los dijo? Es necesario, dijo Jesús, que padezcáis. O sea, no es que algunos van a padecer, no dijo. Es que es necesario que todos, y cuando dice todos, nos engloba a todos los que tenemos la marca de Cristo. Amén. Que todos padezcáis Gloria por a Dios. causa del Evangelio, Gloria a por Dios. causa del reino. Él dice, si no gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Ahora, ¿quién se goza por un padecimiento? Nadie. La carne no se va a gozar. No. Usted se machuca un dedo, te dice, gloria a Dios, aleluya, pero la carne del dedo le hace así, usted está, santo Dios, hermano. Y en el espíritu, cuando dicen todo tipo de mal contra nosotros mintiendo, nosotros debemos alegrarnos porque hay una bendición. Amén. Pero si nos alegramos, o nos ponemos bravos. Seamos honestos, a veces hablan mal de mí y yo me pongo bravo, pero después ratico, no señor, no tengo que ponerme bravo, todavía me falta, métele más candela al horno para que se queme esa carne. Gloria a Dios. Porque es que tengo que estar alegre, hermano, porque yo sé en quién creí, Dios es el que me va a justificar, es el que me va a juzgar, y si allá el que me está levantando calumnia, allá él y con el juez, pero yo tengo que tener una mente tranquila y andar tranquilo, porque yo no he hecho nada malo. Pero ¿por qué nos preocupamos si otro habla mal de nosotros? Si Jesús sanaba y echó fuera a los demonios y los mismos sacerdotes le dijeron, este echa fuera demonios por Beelzebú. Y Jesús le dijo, mire, a la verdad os digo que cualquier pecado le es perdonado a los hombres. Pero hay del que blasfema contra el Espíritu Santo de Dios, porque no le es perdonado ni en esta vida ni en la que viene. Si yo estoy trabajando y los enfermos sanan, los endemoniados quedan libres, y la gente dice, pero es que ese es un hijo del diablo, es que se anda en pecado, es que Dios respalda. ¿Contra quién están blasfemando? Porque Jonathan no tiene poder. Jonathan es como usted y como cualquiera. Un vaso de barro del polvo de la tierra. Quien hace la obra es el que está dentro de nosotros, que se llama el Espíritu Santo de Dios. Cuando blasfemamos contra un ministro de Dios, cuando hablamos mal, y más si estamos mintiendo, estamos blasfemando contra la obra que está haciendo Dios por medio del vaso. Entonces es un peligro, hermano. Y él lo dice aquí. Pedro le está diciendo, ojo, tengan cuidado cuando ustedes vayan a hablar mal de los que nos están persiguiendo. Porque Pablo en un tiempo persiguió la iglesia. Saulo persiguió la iglesia. Pero después fue tremendo ministro. Después fue un apóstol de los más grandes, hermano. Entonces a veces hay gente dentro de la iglesia persiguiéndonos. ¿Y por qué nos persiguen? Porque no están en el reino. Porque no conocen el evangelio. Levante la mano al que Dios lo mandó a perseguir a otro. Búsquemelo por la Biblia. O que Dios le haya dicho que usted guarda de su hermano. ¿Quién es el supervisor de la obra? El Espíritu Santo. Amén. ¿Quién es el que nos guía a toda verdad? El Espíritu Santo. Porque hay gente viendo a ver qué hace el otro, entremetiéndose en lo ajeno. Y lo va a decir Pedro, lo va a hablar aquí. Vamos a seguir leyendo. Hay mucha gente que se entremete en lo ajeno, donde nadie lo ha llamado a meterse. Y eso es pecado. Ahora vea lo que él dice. Si no gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría cuando Cristo se manifieste. Si sois vituperados, o sea, por el nombre de Cristo, soy bienaventurado, bendecido 3 veces, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. O sea que la señal de que el Espíritu Santo reposa sobre nosotros es cuando somos vituperados por causa de Cristo. Gloria a Dios. Si usted no mora el Espíritu Santo en usted ni en mí, no nos vituperaran, no nos persiguieron. Porque ¿a quién es que le tiran piedras? No es a la luz.
Entonces, como en usted hay luz y en mí hay luz, no van a caer piedra, hermano. ¿Y quién no va a caer piedra? El ladrón, el delincuente, el malhechor. Porque le molesta la luz, le molesta la predicación, le molesta la palabra. Y viene el hermanito otra vez a golpearme la carne. Pues déjese machucar la carne, porque la carne lo separa de Dios. Amén. Mi carne me separa de Dios. Yo mismo tengo que azotar mi carne, tengo que crucificar mi carne para poder tener una vida con Dios. Amén. Pero si yo ando en ira, en contienda, en chisme, en pelea, usted puede orar hasta 10 horas, pero usted no siente a Dios ni Dios va a estar ahí. Usted ora 10 minutos, pero usted sujeta la carne y a usted siente a Dios y siente la gloria de Dios. Gloria a Dios, aleluya. Hermano, hay gente que pierde las oraciones y pierde los ayunos. Usted no vio la vez que Jesús dice que vinieron y dijo la parábola que había un publicano y había un fariseo que estaban orando. ¿Verdad que sí? Mire el modelo de oración. El publicano, que es el mundano, como quien quería decir en ese entonces, el más pecador, pues el más vil, dice que no podía ni levantar la cara y le decía: Señor, no soy ni siquiera digno de mirarte a los ojos, yo soy un pecador. Estaba reconociendo, ¿no? ¿Verdad? Estaba diciendo: yo en verdad, Señor, lo hago mal todo, yo no sé por qué has puesto tu mirada en mí. Pero usted sabe qué hacía el escriba: gracias, Señor, porque yo no soy como ese pecador. Yo ayuno tantas veces, yo diezmo. ¿Y qué le dijo Dios? Mira, hipócrita, ¿quién eres tú para estar juzgando a otro? ¿Será que esa oración de ese escriba llegó? No. ¿Pero por qué sí llegó la del pecador? Porque, hermano, sin humillación no podemos ver a Dios. Y lo que tenemos que humillar nosotros es la carne. Porque a la carne le gusta que le digan: lo hiciste bien. Si tú no cantas, no vas a Dios. Si tú no predicas, no se siente nada. El Señor reprende al diablo. Amén. 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 Dios. Porque a la carne le gusta que usted lo exalte. Y ya vamos a ir allá. Estoy además un abrepaso, porque vamos a ver cómo era Pedro en sus inicios. Aunque era un llamado de Dios, aunque tenía la marca de Dios, Dios tuvo que darle duro. Así que si usted tiene un llamado, Dios le va a dar duro, hermano. Y a mí también me ha dado duro y me seguirá dando duro. Amén. Hasta que Jonathan ya no sea Jonathan, sino que se vea Cristo en mí. Amén. Amén. Gloria a Dios. Porque si se ve Jonathan, se va a ver el activo, el arrogante, el feo. O cómo era el hermano William antes de llegar a Cristo, cómo era la hermana María Román antes de llegar a Cristo, ¿verdad? Cómo éramos cada uno de nosotros antes de conocer a nuestro Señor. ¿Éramos bonitos? No, hermano. Éramos muy feos porque no nos le quedábamos callados a nadie. ¿Verdad? No, nosotros éramos camorreros. Bueno, yo era camorrero, era peleón, no me le callaba a nadie. Yo también. Gritón. También. Grosero. No. Me gustaba a mí burlarme de los defectos ajenos. No. De hacer, ¿me entiendes? Muchas cosas feas que a Dios no le agradaban. Y cuando llegó al Señor, el Señor empezó: tacha esto y tacha lo otro. Y empezó a hacerme la lista y le dijo: oye, Señor, esta lista está bien grande. Como cuando usted va al médico y el médico le dice: no puede comer carne, no puede comer harina, no puede comer azúcar, no puede comer... Ay, Señor, pero ¿y entonces? Y usted no sale muy alegre del médico, pero el médico le dice: porque eso te va a llevar a la muerte. Cuando llegamos a Cristo, Cristo dice: aunque la carne se alegra por el chisme, aunque la carne se alegra por esto, elimínalo, porque te va a llevar a la muerte. Empieza a meterte una disciplina para que tu cuerpo obedezca a aquel que lo llama. Amén. Gloria a Dios. Porque nuestro médico es Cristo, hermano. Amén. Y las recetas están en la Biblia, ¿o no están ahí? Gloria a Dios. Pero ¿a quién nos gusta la receta? ¿A quién le gusta la receta del médico? Y se lleva a comer. ¿Verdad que cuando el Señor nos empieza a prohibir cosas, ahora, Señor, y tanto que a mí me agrada eso? Pero el Señor dice: te podrá agradar, pero eso te saca del reino. Bueno, habrá que hacer sacrificio y dejarlo. ¿A quién no le gusta sentarse honestamente? Cuando están hablando mal de alguien, ¿es verdad? ¿Y dónde? ¿Y tú crees que es verdad eso? No puede ser, no te creo, ¿verdad? ¿Qué estoy haciendo yo ahí? Una silla escarnecedora. Silla escarnecedora. ¿Y me va a traer un mal o no me va a traer un mal? Y Dios dice: ¿te gusta, verdad? Sí, la carne mía le gusta eso, Señor. Bueno, corrígete, porque eso te está trayendo que yo no me separe de ti, porque el pecado nos aleja de Dios. Entonces, hermano, el apóstol Pedro aquí estaba hablándole a la iglesia a profundidad, porque estaban siendo zarandeados, estaban siendo
pasados por una prueba. Y él le dice, no se desanimen, eso es normal. Ya sabemos cómo el enemigo trabaja, bueno, no le demos lugar. Porque el mismo Pedro fue el que dijo, resistí al diablo y él huirá. Lo que hay es que resistirlo. ¿Y cómo lo resistimos? Oramos y sujetándonos a Dios. Porque él dice, someteos a Dios. No, tiene que haber un sometimiento a Dios. Mientras usted y yo nos sujetamos a Dios, él tiene que irse. El problema es cuando no nos sujetamos. El enemigo dice, no, pero es que tú estás haciendo algo que a Dios no le agrada. Y ese es el permiso que me estás dando para yo soplarte en el oído. ¿Ves? Yo no quiero tener ese ser que esté a kilómetros, hermano. Porque las veces que se ha logrado acercar mi vida, oye, me la he visto feo. Aunque Dios me ha dado la victoria, pero ¿a quién le gusta tener el enemigo cerca? A nadie. Hay gente que dice, no, el enemigo hay que tenerlo cerca, no, así que tenerlo bien lejos. ¿Usted no ha escuchado eso? No, el enemigo hay que tenerlo cerca, no, el enemigo hay que tenerlo bien lejos. Porque el enemigo cerca es peligroso. En cualquier rebaladita que usted se dé, usted tiene que pagar las consecuencias. Es así. Y él dice, pero si alguno, 15, así que ninguno de vosotros padezca como homicida. Y cuando hablamos de homicida estamos hablando de amar para hablar mal de los demás, porque el apóstol Santiago o el anciano Santiago dice que cualquiera que habla mal de su hermano es homicida, o ladrón o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Entonces, hermano, yo creo que ese defecto, nosotros, todos los seres humanos, todos, sin acepción de personas, a veces nos metemos en donde no nos han llamado. A veces nosotros nos metemos, ¿verdad? Y esto lo digo, hermano, porque quizá entre nosotros mismos estamos llamados a corregirnos. Pero ¿será que nosotros tenemos que meternos en iglesias hermanas que no estamos nosotros congregándonos y opinando sin saber si es verdad o es mentira lo que está pasando allá? Eso es entremeterse en los asuntos ajenos. Y eso es meterse en problemas. Porque quizás aquí, sí, entre nosotros, gloria a Dios, porque a veces se abre el debate y entre nosotros hablamos verdades. Pero nosotros que nos congregamos acá, pero meterse en otra iglesia y en los asuntos de otro lugar, eso es entremeterse en lo ajeno. Y el apóstol Pablo escribe en los Romanos y dice, porque yo procuré no edificar donde ya Cristo ha sido edificado, porque ellos tienen su doctrina, tienen su dogma, y uno dice, no, pero la mía es mejor, vente para acá. No, pero no, gloria a Dios. Hermano, usted está entendiendo. Y nosotros debemos cuidarnos de no entremeternos en los asuntos de otras congregaciones. Orar por ellos sí, pero no entremeternos. Ni dar consejos, porque no sabemos la verdad. Entonces oímos una sola versión y juzgamos y resulta que, ¿y si nos mintieron? ¿Y si no era así como nos lo dijeron? Y nosotros emitimos juicio. Ese como si no se metiera en un matrimonio que tenga algo así. Entonces Pedro, aquí el apóstol, nuestro hermano Pedro, le está diciendo a los que están con él, a la Grey, no se entremetan en lo ajeno. El enemigo ha venido golpeando, zarandeando, ¿verdad? Porque él dijo, es necesario que la casa y que los santos sean zarandeados. Seguimos leyendo. Él dice, el 16 dice, pero si alguno padece como cristiano, está hablando de padecer, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello, porque es la prueba. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio? O sea, Pedro está diciendo, hermano, mire, si nosotros que somos santos, nosotros que somos los escogidos, somos vituperados y padecemos, ¿verdad? Porque el juicio ha empezado por casa, porque Dios está seleccionando, estamos viendo la mata, a ver quiénes son los que verdaderamente son de Él y quiénes no son, para que se hagan visibles. La prueba viene en general para notar y que se haga visible cuál es de Dios y cuál no es. En la prueba es donde usted ve quién permanece y quién no permanece. Y el que permanece es de Dios, porque el que persevere hasta el final, ese será salvo. Pero el que no persevera, ya sabe, hermano. Y él dice, si nosotros nos cuesta con dificultad, gloria a Dios por el Espíritu Santo, que nos reanima, que nos da la mano y que nos fortalece y que nos vuelve a dar la fuerza.
Si a nosotros nos cuesta salvarnos, que tenemos una lucha con nosotros mismos, ¿qué quedará para el lengua larga y el que anda y vive el evangelio como él quiere? ¿Cómo se salvará? Porque cuando él habla de impío, está hablando de gente que tiene Biblia bajo el brazo, pero que vive como un impío. Y él habla después del inconverso. Vea que él usa dos palabras aquí que son muy diferentes. Porque a veces creemos que el impío es el mundano. El mundano no es impío porque no conoce a Dios. El impío es el que profesa con sus labios que es cristiano, pero vive destruyendo la obra. Ese delante de los ojos de Dios es un impío porque está destruyendo la obra del Señor. Gloria a Dios. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Aleluya. Aleluya. Vea la diferencia entre el impío y el que no conoce a Dios. Gloria a Dios. Él dice, el 18, y si el justo con dificultad se salva, o sea que nos cuesta salvarnos, ¿en dónde aparecerá el impío? Y luego dice, y el pecador. El pecador es la gente normal, pero no conocen a Dios. Si nosotros haciendo justicia nos cuesta salvarnos, ¿qué quedará para el resto de la gente? Gloria a Dios. Por eso es que Jesús decía, ¿verdad? Que el justo con dificultad se salva y que el camino es angosto, que la puerta es estrecha. Y estamos hablando, no temáis manada pequeña, porque vuestro Padre os ha placido daros el reino. Entonces, procure usted estar en esa manada pequeña. Gloria a Dios. Procure usted estar entre los escogidos y los llamados para salvación, hermano. Si los demás no quieren, déjelo. Pero usted procure meterse en el ladito bueno. Gloria a Dios. Y no se vaya con las multitudes. Porque a veces en las multitudes, hermano, porque no, es que estos son más, es donde está el error. Gloria a Dios. A veces nos dejamos llevar por los runrunes, porque se expande. Pero a veces el que ni habla, ese es el que tiene razón. El que ni se defiende. Ahora él dice, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, porque es voluntad de Dios que seamos afligidos, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Ok, ahora sí tenemos tiempo, hermano, yo voy a tratar de irme rápido. Vámonos a Mateo, vámonos a los inicios del llamado de Mateo. Capítulo 4, verso 18 del Evangelio según Mateo. Primer Evangelio, ¿4 qué, hermano? 4, 18. Amén. ¿Quién era Mateo? ¿Quién era Pedro? Bueno, un hombre normal, hermano, como era usted y yo antes que Cristo nos llamara, ¿verdad? Estábamos en los quehaceres del mundo. Porque usted no me va a decir que usted nació de una vez ya sabiendo todo y que nació en Cristo. No, no, no. Yo creo que en algún momento nosotros, así sea por 1 año, 2 años, en algún momento nosotros estamos haciendo las cosas del mundo. Y bueno, tuvo Dios que llamarnos, pues. Amén. ¿Verdad? Dios nos llamó, él hace como Él quiere. Vea como Él dice. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a 2 hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Lo primero que hace Dios es que Dios no le va a criticar a usted ni le va a juzgar los dones que Él le dio en el mundo. Porque los dones los da Dios. Amén. Amén. O sea, son dones mientras los usamos en favor a Dios. Pero todo el mundo nace con talento. Porque una cosa, el talento es cuando tenemos un talento natural. ¿Verdad que hay niños que tienen 2, 3 años y nacen con un talento para la música? Para cantar. Y usted dice, Nahuara nació con ese talento. Hay quienes aprendemos, pero hay quien nace con el talento. Bueno, así hay gente que se mete en el camino, pero no era llamado. Pero Dios lo acepta. Y hasta el que es marcado desde el vientre. Amén. ¿Verdad? El que Dios antes de que naciera dijo, él va a ser profeta. Amén. Ella va a hacer esto. Él va a hacer esto. Hay una gran diferencia en nacer marcado, en que te marquen en el camino. Yo considero, hermano, que a mí Dios me marcó desde el vientre. Porque yo desde que nací he sido perseguido por el diablo y todas las cosas me han pasado a mí y a los 3 chiflados. Más nada. Yo no sé, a todos los que tenemos llamados nos ha pasado de todo. De todo, hermano. Yo digo, oye, Señor, pero nada, bueno, vemos 10,000 personas y lanzan una piedra y me cae encima a mí. No. Como que llevas un misil teledirigido. Todos andan, hermano, andan haciendo rumores y todos andan saqueando. Y yo de repente ni ando saqueando y paso por ahí por el frente. El hermano estaba saqueando, yo no agarré nada. Pero todos me señalan, es a mí. Yo, bendito Dios,
Esas son las marcas del reino. Amén. Que a usted lo meten en problemas, como metieron a José. ¿Verdad que sí? A usted lo meten en problemas. Usted dice, pero es que yo no he hecho nada. Pero eso es la preparación de un llamado. Ahora ya está entendiendo porque a usted nada más le pasan a usted las cosas. Alégrese porque es un llamado, es un escogido por Dios. Entonces dice que Pedro estaba ¿qué? Pescando peces. Con su hermano Andrés, porque ambos eran de profesión pescadores. Entonces Jesús dijo, bueno, ya ustedes no van a pescar más peces, pero van a pescar almas. ¿A usted les gusta la pesca? Sí, nos gusta. Entonces lo que a usted le apasiona, ese es su talento. Y Dios no se lo va a quitar, pero ahora se lo va a transformar en un don. Porque si usted pescaba peces, ahora usted va a pescar almas. Amén. Usted va a seguir haciendo lo que a usted le gusta, pero en favor del reino. Ahora vámonos, hermanos, ¿verdad? A Marcos 1:14. ¿Por qué Marcos? Nos va a volver a relatar, porque no todos vemos lo mismo. Nosotros andamos todos y pasan un acontecimiento y nos preguntan y no todos decimos lo mismo. Aunque todos llevamos a la misma connotación, pero no todos explicamos igual. Lo tenemos ahí, Marcos capítulo 1, verso 16. Amén. Vea lo que dice. Jesús llama ¿a quién? A 4 pescadores. Fueron los primeros que Jesús llamó. Dice, andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano, que echaba la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo Jesús, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Ahora, siempre va a haber un llamado, pero ¿qué decidieron estos hombres? Seguir a Jesús. Porque Jesús no los obligó, Jesús les dijo, síganme. Ahora, levante la mano aquí a quien Jesús obligó a seguir. Yo estoy siguiendo a Jesús voluntariamente porque me parece que es el mejor hombre que haya pisado la tierra, porque es el que mejor me ha tratado, porque es el que me ha dado valor y es porque el que me ha consolado en mis momentos más difíciles. Y lo amo porque Él me amó primero. Amén. Y sé que Él es fiel y que nunca me va a fallar. Y aunque yo le falle, Él no me va a fallar porque Él es fiel. Amén. Entonces, ¿cómo no lo voy a seguir, hermano? Estos hombres decidieron seguir a Jesús. Entonces, el problema empieza es cuando usted empieza a seguir a Jesús. Porque cuando usted no seguía a Jesús, ¿verdad que usted nadie le decía nada? Un poquito. Nadie le nada. Pero cuando en el momento que usted dijo, soy cristiano, todo el mundo la mirada en usted. Y si usted se pone bravo y que es cristiana, y mírala cómo está. Pero cuando usted no era cristiana, nadie le decía nada. Un poquito. Entonces empieza lo que es la persecución por causa del evangelio. Porque desde el momento en que usted se identifica como cristiano, la palabra cristiano significa ungido. Desde el momento en que usted tiene el ungimiento del Espíritu Santo, a usted lo van a perseguir porque lo conocen en un mundo espiritual y el enemigo lo va a acusar porque eso es lo que él hace, mentir y acusarlo y hacerlo sentir mal. Ahora, ninguno de los dos evangelistas me narraron a mí, me dicen que Jesús llegó y estaba Andrés y Pedro. Pero si nosotros nos vamos a Juan, el discípulo amado, que es quien pasó más tiempo con Jesús, el que conocía más a Jesús, él nos va a explicar mejor cómo acontecieron los hechos. Porque estos nos dijeron verdades, pero no nos las dijeron detalladamente. Hay gente que le dice a usted algo y no le detalla. Y usted entiende, pero usted dice, pero se escaparon algunos detallitos. Pero hay gente que le explica a usted con lujo y detalle. O sea, es un reportero. Hay predicadores que le predican y usted no entiende mucho. Usted entiende pedacitos. Pero hay unos que predican y usted dice, entendí desde que empezó hasta que terminó. Porque le detalla todo, se lo desglosa. Es como cuando usted le da un pescado y se lo dan sin espina. Usted se lo come todo. Pero si le dan un pescado con espina, usted tiene que empezar a aprender a sacar espina. Es un peligro, no todo el mundo come pescado. Una palabra mal leída y mal interpretada es un peligro. Así es. Pues la palabra es vida, pero también puede dar muerte, dependiendo cómo usted la use. Porque el cuchillo, la gente dice que es malo, no, un cuchillo tiene sus funciones buenas, pero si usted lo agarra para darle una puñalada a alguien, el cuchillo no es malo, malo es la persona que agarró el cuchillo para apuñalearlo. Ustedes dicen, no, que el cuchillo. No, hermano, no es el cuchillo, es el corazón del hombre. Entonces vámonos a Juan, capítulo 1, Amén. desde el verso 35, hermano. Amén.
Veamos qué dice nuestro amado hermano Juan, apóstol de Jesús y evangelista. Dice los primeros discípulos, los primeros llamados, los primeros ministerios. El siguiente día otra vez estaba ¿quién? Juan. ¿Pero cuál Juan? Testigo de sus Estaba Juan, pero no Juan el discípulo amado. Estaba Juan el primo de Jesús. Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque Juan el Bautista tenía discípulos antes de Jesús, ¿o no? Y bautizaba gente. ¿Y por qué? Vea cómo él me va a narrar, a mí Juan me va a narrar lo que aconteció y por qué ellos decidieron seguir a Jesús. Gloria a Dios. El siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. ¿Quién dijo he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Juan, el que le volaron la cabeza. Le oyeron hablar los dos discípulos, o sea, los dos discípulos de Juan oyeron hablar a su maestro, o sea, a Juan. Oye, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Verdad que no había rivalidad? Me va a llevar las ovejas. ¿Usted está entendiendo? Hombre, yo no veo a Juan peleando con Jesús. Digo que yo no soy digno. El que viene detrás de mí es mayor que yo. Amén. ¿Verdad? Ahí fuera dicho Juan el Bautista: no, no, Jesús, ¿qué te pasa? Estos son míos. No, que tú me vas a quitar los míos. Amén. Y dice más adelantico ahí en este mismo libro aquí de Juan, ahí en como el 4, que vinieron después los que siempre andan buscando, los fariseos. Dijeron: mira, Juan, ¿y cómo es esto que ahora que Jesús bautiza más que tú? Ajá. Quien dijo: yo soy el que bautizo en agua y él en el Espíritu, y aparte de eso es necesario que yo mengüe para que él crezca. Gloria a Le Dios. dio la gloria a Dios más a él. ¿Verdad que no había egoísmo? No había porque era egoísmo. un mismo espíritu, porque fue marcado Juan el Bautista desde el vientre, ¿o no? Amén. Dice que cuando María quedó encinta, ¿verdad? A los 6 meses, el ángel le dice: anda allá donde tu tía Elizabeth. Y cuando María fue a visitar a Elizabeth, ¿qué le fue a decir? Elizabeth era estéril y era ya anciana, esposa de Zacarías el sacerdote. Dice que cuando María y Elizabeth se vieron, los niños no habían nacido y brincaron y estaban llenos del Espíritu los dos. Amén. Amén. Por eso le digo que hay gente que ya es llena del Espíritu antes de nacer. Amén. Y es marcado por Dios antes de nacer, ya tienen una marca. Entonces ellos ya sabían y se conocían primero porque venían ya antes de nacer, ya venían marcados desde arriba. Y en lo terrenal eran primos. Sí, porque Elizabeth era tía de María. ¿Usted cree que ellos no se vieron mientras crecieron? Lo que pasa es que la Biblia no nos narra la historia de Jesús de niñez. ¿Pero usted cree que de repente no jugarían Jesús y Juan en la niñez? Como familia. Interesante, ¿verdad? Es interesante, hermano. Porque que tengan sus primos y que no se conozcan y tenían ambos llamados. Yo creo que eso a lo mejor se reunían a hablar de la palabra. ¿Ve? Ahora dice, en el 37, y lo oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo, le seguía y les dijo: ¿qué buscáis? Una pregunta. Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Y les dijo: venid y ved. Fueron y vieron donde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10, ya era de noche. Y dice que Andrés, ¿quién es Andrés? El hermano de Pedro. O sea que Andrés fue el que le presentó a Jesús a Pedro. Le dijo: mira, Pedro, yo soy discípulo de Juan el Bautista. Y yo escuché que Juan bautizó por allá a este hombre y el Espíritu Santo descendió sobre él y salió una voz del cielo que dijo: este es mi hijo amado, en el cual, ¿verdad?, él tenía a Dios complacencia, obedecerle. Entonces, el hermano de Pedro tenía la seguridad de quién era Cristo. Amén. ¿O no la tenía? Amén. Porque había visto, hermano, señales. Usted no va a seguir el evangelio si usted no vio señales. Yo no estaba en el evangelio, pero yo decía: yo algún día seré cristiano. Verdaderamente que los cristianos oran y se sanan los enfermos.
Y yo veía a los predicadores, yo no era cristiano, hermano, pero yo anhelaba predicar y yo veía, yo algún día me montaré en una tarima a predicar. Yo tenía esa pasión y yo veía con agrado cuando aquellas personas predicaban, hermano. Y yo decía, Señor, ¿será que algún día yo podré pararme a predicar? Porque no lo sabía, pero Dios sí lo sabía. Amén. Entonces, por eso le digo que el que es llamado, hermano, es llamado. El que le gusta la palabra de Dios, aunque no sea cristiano todavía, es de Dios, porque el que es de Dios oye palabra de Dios. Entonces, si su familia oye palabra de Dios, no se desespere, que el tiempo de Dios es perfecto. Amén. Amén. Lo importante es que les guste, Amén. les guste la palabra. Entonces dice que Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan, que había seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón, que es Pedro, y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándolo, Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefa, que quiere decir Pedro. Enseguida Jesús le cambió el nombre. Entonces, hermano, ¿quién me está narrando mejor la historia? El apóstol Juan. Pero Juan, no Juan el Bautista, sino Juan, el hijo del trueno, Zebedeo, que también era uno de los 4 pescadores, porque me estoy metiendo nada más en Pedro, pero si no leemos más la historia, no me voy a meter porque no me va a dar chance, pero si leemos más la historia, se estaba Juan y Jacob. Era Pedro, Andrés, Juan y Jacob, eran los 4 pescadores. Entonces el que me está narrando el evangelio era uno de los 4 pescadores que Jesús reclutó. ¿Y quién mejor para contarle a usted la historia sino alguien quien estaba en el acontecimiento? ¿Por qué Lucas no le narra bien la historia? Porque Lucas no estaba allí. Lucas simplemente se documentaba y escribía. Pero Juan, que era el que estaba ahí, Juan dijo, no, ya va. Yo estuve ahí y yo puedo explicar mejor lo que aconteció porque yo presencié el escenario. No es lo mismo que usted le cuente a alguien de un servicio, estuvo glorioso, usted fue, no, pero me dijeron, pero tú no lo viste. Pero si viene alguien y le dice, hermano, eso estuvo glorioso, ¿tú tuviste? Sí, hermano, hasta fui ministrado. Estuvo bueno porque él estuvo. Pero si usted le dice, no, es que aquel me dijo que otro le dijo, ¿cómo usted le cree? No, pero tú no tuviste. Fue que aquí te dijeron, tú estás trayendo una información que tú no sabes si es verdadera. Yo no sé si te está captando, pero a veces hay gente que dice, y no escuchaste que el hermanito y que cayó en él, pero tú lo viste. No, pero dijo fulano. Y a ti te consta. Ahora, si tú me dices, hermano, el hermano cayó en un pecado, yo lo vi. ¿Tú estabas ahí? Sí, yo lo vi. Ya es diferente, llamemos al hermano, ¿verdad que usted cayó en un pecado así, yo estaba ahí? ¿Verdad que cómo se niega? No, bueno, hermano, sí, pero no es para destruirte, porque como tú no quieres abstenerte y quieres pasar para allá indebidamente, si yo me callo, me van a demandar a mí. Y no es que decírselo al pueblo, es decírselo al líder, ¿verdad que sí? Porque si usted sabe que alguien anda en pecado, no, que revele Dios, yo no me meto ahí, no te está tapando y el mismo pecado que tiene lo tiene usted por tapar y por alcahuete. ¿O no es así? Es así, hermano, que usted no lo va a destruir, con el pueblo es otra cosa, pero usted le dice, mire, o habla usted mismo, o yo lo saco a la luz con el líder. O habla o yo lo saco. Por amor, porque yo me hice participante, ya yo sé que tú no andas bien y yo no me puedo callar, no te puedo tapar. Perdóname, pero no puedo taparte. ¿Usted está entendiendo? ¿Y verdad que hay gente que se tapa? Y no, andan como el gato. No, yo no soy, es él verá. Sí, pues tú también vas a rendir cuenta. No, y después que sale eso a la luz, dice que yo sabía, y porque no dijo nada. Bueno, hay que meter disciplina también por alcahuete, por Los tapar. dos le cambian. Claro, hermano, porque no es para destruir, pero a veces cuando se ve algo malo, hay que corregirlo. Con amor, pero hay que corregir. Para que se cumpla la palabra. Yo siempre he dicho, cuando me dicen, hermano, te voy a decir el pecado, más no el pecado, no me diga nada. Si usted me va a decir algo, dígame nombre y apellido. ¿O no es así? No, yo te voy a decir, pero no me diga nada. Es mejor no Es saber. mejor no saber, no me haga participante de lo que usted tiene. Porque entonces uno se pone. ¿Y quién será? Ya Es un llena- hermano, una hermanita. ya pero meterse en lo debe ser ajeno, ya llenarse de lo que uno no El tiene. veneno, hermano, Será la ya duda, se la claro. la duda. Entonces, hermano, ahora vea, aquí está el llamado de Pedro. Ahora veamos lo que tuvo que acontecerle a Pedro. Vayamos a Mateo capítulo 16.
ahora Pedro calidad, como lo llamó el Señor. Ahora bonito, no, Pedro era, y lo vimos al final ya anciano, pero veamos todo lo que el Señor le dijo a Pedro, ¿verdad? Sí, 16. le dieron duro esa carne. 16, sí, capítulo 16, verso 21. Mire, cuando Jesús está hablando de las cosas espirituales, Pedro era un hombre muy emocionalista. ¿Verdad que el cristiano es emocionalista? O vemos, pues, Ajá. ¿verdad que si nos dejamos llevar? El Señor dijo, y son emociones. Dios dijo, este eres tú mismo que quieres así, va a venir a meter a Dios. Y no la dan infierno. Bueno, Hay que tener cuidado con eso. Sí, hay que tener cuidado. ay, y Pedro era así. Y Al dice principio. que Dios dijo y Dios no dijo nada. Pero estamos hablando al principio. Pedro tenía el llamado, tenía el mejor maestro, pero se dejaba llevar por las emociones. Y vea, vamos a leer. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos, Jesús no les cubrió nunca nada, que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos. ¿Quiénes eran los ancianos? Los sacerdotes, los escribas y los fariseos. O sea, Jesús les dijo, mire, no se pongan bravos, porque los mismos que tienen sotana blanca son los que me van a matar. Y yo me imagino a Pedro, bueno, pero esos no son los cristianos, ¿y por qué te van a matar? Bueno, porque los cristianos son así, ellos se matan unos con otros, porque no conocen el reino todavía. ¿O no es así? ¿Cuándo usted ha visto un mundano matando a un cristiano? Nunca he visto un mundano matando a un cristiano, lo mata el mismo cristiano. Y Jesús le estaba diciendo, no, mire, viene preparándolos pues psicológicamente, va a venir un golpe duro, me van a dar duro, me van a quitar del lado de ustedes. Yo me imagino a Pedro, no, Señor, hasta la muerte estoy contigo, emocionalista. Hay gente que dice, no, Señor, así llueve, trueve, relampaguee, yo estoy allá. No, después cuando usted no lo ve, no, es que estaba lloviendo. Entonces somos ligeros, porque a la hora de que cuando Dios hace la convocatoria, levantamos la mano y nos comprometemos. Y después quedamos mal. Eso es un cristiano emocionalista. Porque en el momento dijo, cuenten conmigo. Pero a la hora, no está, hermano. Y eso no es que usted se va a ir para el infierno, pero Dios lo va a machucar las emociones y lo va a hacer pasar a un desierto para que usted no sea ligero para comprometerse. Igual yo. Esto lo he dicho yo con un testimonio. Yo me han machucado los dedos. Entonces ve. Él dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales, imagínate, sacerdotes, y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces, ¿quién? Pedro. Tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti y en ninguna manera esto te acontezca. ¿Qué quería decir Pedro ahí? No, Señor, no te va a pasar nada. Tú eres amigo mío. ¿Por qué vamos a pasar por ahí si nos van a dar palo? O sea, vamos a sufrir. No hay un atajo. En el Evangelio no hay atajo, hermano. Si usted agarra un atajo, se pierde. Señor, yo te amo mucho. ¿Cómo tú vas a dar tu vida? No, no. ¿Y verdad que el cristiano a veces que uno le toca pasar por un desierto y una prueba y uno quiere evadirla? Y veamos qué le dijo Jesús. Él diría, no, nada. Y lo llamó aparte, no se lo dijo delante de los demás. No, Señor, no te acontezca eso. Eso es muy feo lo que te va a pasar. Ten compasión de ti mismo. O sea, estaba tratando de moverle las emociones a Jesús. Y Jesús dijera, ay, sí, Pedro, tú me amas, qué bonito. Mire, gente que a veces lo quiere desviar usted del propósito. Yo no sé por qué Dios me está poniendo esto a mí. A veces Dios le dice a usted que tiene que pasar por algo fuerte y viene gente a sobarlo, usado por el diablo para que usted no cumpla el propósito. El enemigo estaba tratando de que Jesús no fuera a la cruz. Pero ¿a quién estaba usando? A Pedro. A Pedro. ¿A quién cree usted que va a usar el enemigo para que usted no cumpla el propósito? Cualquiera. A uno de ustedes, los de usted. Si se deja usar. El diablo dice, ¿cuál es el cristiano más emocionalista? Este es el más emocionalista. Con este que yo voy a desviar más de uno. Porque él anda vigilando, no, el enemigo anda como un león rugiente y dice, el que es más carnal, ese es el que voy a usar. ¿Por qué no usó otro? Porque el que estaba descuidado era Pedro. ¿Está descuidado usted? No se descuide, hermano, ni yo tampoco. Porque no queremos que el enemigo nos use, ¿o sí? Que no nos use. Ahora vean lo que Jesús le dice. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca.
Pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres de tropiezo, porque no pones las miradas en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Hermana, ¿cómo se siente usted si el mismo Jesús le dice, apártate de mí, Satanás? Ay, santo Oye, es un Rey. golpe duro a la carne. ¿Verdad que sí? No, Si a usted un mismo hermano le dice, hermano, te está dejando usar por Satanás, te entra rabiecita y te entra como ira, Se vuelve así. ¿cómo será si el mismo Dios te dice, te está dejando usar por Satanás? Que el Señor reprenda ese Satanás y lo mantenga bien lejos, hermano. Quítate, Satanás. Entonces, Ay, santo no puede el enemigo usar a un cristiano Ujú. si se deja. Ojo, no estoy diciendo que viva Satanás, sino que lo use por un momentico. Ajá. El mismo Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás. Yo digo, ¿cómo se sentiría Pedro? Póngase en los zapatos de Pedro. Y Pedro diría, ¿yo qué me pasa por esas libres? Yo queriendo salvarle el pellejo a Jesús. Y mira, Ahora no. me golpea. ¿Ah? Ciertamente sí. Es como fuerte, ¿verdad? La preparación, hermano. Eso es como también, hermano, que yo ya conocí el corazón de Pedro, pues, que Pedro estaba ahí totalmente afirmado con el Señor. Estaba comenzando, hermano. Ajá, y entonces, cuando el Señor le dijo 3 veces que él lo iba a negar, ya el Señor sabía todo, que Pedro iba a fallecer. Ahora, mira la diferencia. Si Jesús estaba ahí, el Espíritu no moraba en ellos, ¿verdad que no? Porque tenía que morir Jesús. Jesús dijo, es necesario que yo me vaya, porque si yo no muero y no pago las deudas que ustedes tienen en la cruz y anulo el acta de los decretos, el Espíritu no puede hacer vida en ustedes. Entonces, por este lado, Pedro estaba un poquito como justificado, ¿verdad? Exacto. Porque el Espíritu no estaba, no moraba en él, tenía miedo. Entonces, pero usted y yo tenemos excusa. Si tenemos el Espíritu que mora en nosotros, ¿por qué nos da miedo que nos vayan a meter una disciplina por decir la verdad o porque nos vayan a calumniar? Y preferimos callarnos la boca. Se va a poner bueno. Seguimos leyendo. Vea, Amén. vea. El 23 dice, pero él volviéndose, dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres de tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres, por las emociones. Entonces el 24 dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y siga. O sea, van a ser calumniados, van a ser vituperados, van a pasar cosas. O sea, Jesús cuando me llamó a mí me dijo, tú no vas a vivir como un príncipe, tú te he llamado como príncipe, pero no creas tú que a ti nadie te va a tocar, que tú eres el niño o la niña de los ojos de Jesús, de Dios, nadie te va a tocar, no, ay, estás no, el Señor me dijo a mí, mire, ciñase los lomos que le van a dar bien duro. Le van a abrir heridas, va a recibir traiciones, va a recibir de todo. Eso me lo dijo a mí el Señor cuando me llamó, no sé usted, o Dios le prometió a usted que nadie lo iba a tocar. Pero yo veo cristianos diciendo, ay, si me toca, Dios, no, es que el mismo Dios es el que nos cede. Porque Jesús le dijo a Pedro, mire, Satanás pidió para zarandearte. Jesús pudo haber dicho, Satanás, tú no lo vas a tocar, eso es mío, porque tú me vas a tocar, Pedro. Jesús le dijo, fe, he orado a Dios para que tu fe no falle. Él no cree que Satanás no le pide a Dios en la iglesia. En Apocalipsis dice que Satanás pidió para meter a algunos por 10 días en la cárcel. Y Dios lo permite. Entonces, ¿sí? ¿Verdad que ese sí es el verdadero evangelio? Ese es el evangelio sufrido. El evangelio que a mí el Señor me presentó, me dijo, es un evangelio sufrido. Es estrecho, hay espinas. Y pocos entran. Muchos procuran, comienzan, pero muchos empiezan a agarrar los atajos. No, es que aquí es muy duro. No, aquí no. Ah, que aquí es muy fuerte, esta iglesia es muy fuerte, hermano. Es que allí es donde uno, yo he aprendido en las iglesias más fuertes. En las iglesias donde hay más cosas es donde yo he aprendido más. Porque si usted llega a una iglesia donde todos no hay nada y todos nos amamos, hermano, ¿cómo aprende usted? Porque Jesús dijo, es necesario que haya trigo y que haya cizaña. Es necesario que vengan tropiezos. ¿Quién lo va a tropezar usted? La cizaña. Pero Jesús dijo, es necesario. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es procurar no ser cizaña, procurar que nosotros nos tropiecen a nosotros, pero que no nosotros tropecemos a otros.
porque si nos convertimos en tropezaderos. Ahora vea lo que él dice, porque todo el que quiera que, el 25, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. ¿Por qué Jesús le estaba diciendo a los discípulos? ¿Iban a perseguir a los discípulos después de la muerte de Jesús o no lo iban a perseguir? Sí. Jesús le dijo, mire, ustedes son mis discípulos, yo les estoy hablando el llamado, les estoy hablando claro, a mí me van a matar, me van a hacer todo tipo de mal, pero después van a venir por ustedes. El enemigo los va a perseguir, se va a levantar contra gran ira. Ahora, ¿el enemigo nos persigue o no nos persigue? Sí. Y si Cristo viene pronto, ahorita él se ha levantado con más ira. ¿Y contra quién se ha levantado? Contra los hijos de Dios. ¿Por qué no persigue a los que procuran y profesan ser cristianos, pero viven en mansiones, los apóstoles que viven en supercarros de mansiones y lujo, la prosperidad? ¿Cuándo usted ha visto a esos pastores perseguidos? ¿Cuándo usted ha visto al Papa de la Iglesia Católica que lo han perseguido? ¿Cuándo usted ha visto a los testigos de Jehová que los persiguen? Nómbrame a alguien que diga, no, es que nos están persiguiendo. Pero si usted me pregunta a mí por los cristianos evangélicos, si nos persiguen, le voy a decir que sí. A nosotros nos persiguen todos. Aún hasta los mismos cristianos que están dentro de la iglesia. Hermano, ese es el camino. Entonces vea el 26. Porque aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma. ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre venido en su reino. Vea, la primera o una de las primeras pruebas de Pedro fue que Jesús le dijera, apártate de mí, Satanás. Usted le dice a un hermano, te dejaste usar por Satanás y no viene más a la iglesia. Me dijo Satanás que yo no soy un hijo de Dios, que los hay o no los hay. Sí, claro, nadie le está diciendo que es un hijo del diablo, le está diciendo que se dejó usar en un momento. Seamos maduros, porque en algún momento si usted se descuida lo usan. Si yo me descuido, me va a usar. Que yo procuro que no me use por ningún lado. Pero no se cree usted que usted es más santo que Pablo, que Pedro y que todos los que anduvieron, que están aquí registrados, porque en algún momento ellos se dejaron usar. Y más si se está nuevo en el Evangelio. Porque Pedro está nuevo. Recordemos que Pedro está nuevo, comenzando un ministerio. Cuando hablamos allá en Pedro, ya Pedro estaba bien maduro y dijo, no, ya Satanás yo lo conozco, no, cuando viene a kilómetros ya yo sé porque tenía discernimiento. Pero ya había pasado por los desiertos. Entonces, cristiano que tiene bastante desierto, óigalo, hermano. Porque cuando un cristiano le está diciendo, hermano, no se meta por ahí, hermano, ¿pero por qué? Porque ya yo lo viví, hermano. Porque ya pasé por ahí, es fuerte la prueba. No, déjenme vivir mis propias experiencias. Bueno, métase por ahí. Ay, Señor, sálvame que perezco. Dele para adelante, que usted escogió, métese por ahí. Porque si el maestro y los maestros y los predicadores están diciendo, hermano, no se vaya a casa ajena a hablar mal de nadie. Usted después, ay, se me levantó el diablo. Pero es que tú degollaste un poco de ministro. ¿O no es así? Señor, ¿qué tienen contra mí? Que no hace caso. No haces caso y te metiste y el enemigo se acercó y le dijo, mira, me abrió el portón. Vas a pagar el cuadrante. Porque si no, Dios es tan justo que si nosotros, dice que si nosotros tenemos una rivalidad, porque es humano, yo me molesto, usted se molesta en cualquier momento por algo que nos haga. Y Jesús dijo, mire, si alguno tiene una molestia, corra rápido antes que el sol, o sea, antes que el día termine, y póngase a cuenta. Porque hay ángeles, hermano, que cumplen horarios y suben. Por eso es que Jacob vio una escalera que ángeles que bajaban y subían, porque ellos tienen cambios de roles y hay unos que anotan y le dan cuenta a Dios de lo que nosotros estamos haciendo. Si uno de esos ángeles va y le presenta al Señor, mira, el hermano fulano peleó con el otro y tienen 3 días y no se hablan. Vienen los demonios y le dicen, dame lo que va para la cárcel.
Los verdugos son demonios. Y como es un mundo espiritual, Dios dice, bueno, pero es que no lo puedo negar porque yo soy justo, métalo en la cárcel. Hasta que no pague el último cuadrante no sale. ¿Cuántos cristianos están presos? Alábale. Presos por ellos mismos. Sí. Por desconocer los principios del reino. Si yo sé que a mí me van a encarcelar y que voy a pasar días malos porque yo no he pedido perdón, no, yo voy a pedir perdón antes que falle. No he cometido el error, hermano, perdóneme si le fallé en algo, porque no quiero estar preso. Levante la mano el que quiere estar preso. Hermano, no se puede estar dándole lugar al enemigo porque el enemigo hace estrago. Ahora vayámonos a Mateo 26:40, ya vamos terminando. Jesús lo vuelve a reprender. ¿Será que Dios nos está reprendiendo a nosotros? Nosotros estamos en esta etapa, ahí me meto yo. Dios nos está mandando a orar o no nos está mandando a orar. Así. Amén. ¿Y cómo nos halla el Señor? Durmiendo. Durmiendo. Tenemos tanta guerra espiritual y tantas luchas que verá que usted no ora como antes. Bueno, yo no. Yo soy honesto. Yo oro, pero no estoy orando como al principio, hermano, y me cuesta. Sí. Pero voy a volver a retomar. Dije, no, Amén. Señor, yo tengo que vencer. No, en el nombre de Jesús, no sé cómo voy a hacer, pero de que gano la victoria la voy a ganar. Amén. Y la prédica además se acaba Bueno. de oración. No, hermano, pero es que eso lo está demandando Dios hace rato largo, porque allá en la otra prédica también, allá donde el pastor Edra, también fue lo mismo. Ahora vea lo que dice el 26:40. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo una hora. Santo. Ahora, ¿para qué es la oración? Para no entrar en tentación. Y él le dice, velad y orad, o sea, está pendiente y ora, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró, segunda vez, diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa, sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló, ¿qué? Durmiendo. ¿Porque qué? Porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. ¿Y quién les cargó los ojos de sueño? El enemigo. La fuera. El demonio de pereza, ¿o no? Es así. Ahora vea lo que pasa. Y dejándolo se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino a quién A sus discípulos. y les dijo, dormid ya y descansad. He aquí, ha llegado la hora. Y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ve, se acerca el que me entrega. Ahora luego dice, mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente, con espada y palo, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. O sea, el enemigo tenía la mente de los sacerdotes y de los escribas de ese momento, porque así estaba escrito y establecido, y Judas cayó en la hipocresía de ellos y vendió al maestro. Y entonces Jesús le había dicho de qué manera iban a aparecer, de qué manera iba, ¿verdad?, a padecer, y Pedro ya lo habían reprendido allá adelante. Apártate de mí, Satanás. Y luego Jesús le dijo, Pedro, te falta más oración porque andas en la carne. Pero los demonios le tenían los ojos llenos de sueño, no solo a él, sino a los demás. ¿Y para qué era? Para que Pedro no cometiera este error que vamos a leer. Y el que le entregaba le había dado señal diciendo al que yo besare, ese es, Yo besaré. aprenderle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo, salve maestro, y le besó. Y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Pero uno de los que estaban con ¿quién? Con Jesús. Extendió la mano, sacó su espada y hiriendo a un siervo del sumo sacerdote le quitó ¿qué? La oreja. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada al lugar porque todos los que tomen espada, Navidad. Parecía. ajá. ¿Quién cree usted que fue el que le voló la oreja al criado del sacerdote? Él. Pedro. Volvió a caer en la carne. Porque no oraba. Hermanos que viven cayendo en la carne porque no están orando, hermano. O porque no estamos orando. Cuando usted cada vez cae es porque no estamos ni orando ni velando. ¿Quién dijo que esto es con fuerza humana?
¿Cuándo peleó David contra espíritu en la carne? Mire, David no peleó ni siquiera con Absalón, que era su hijo, el espíritu que estaba ahí. Peleó fue Dios. Pero si nosotros vemos que llega algún espíritu aquí, que el Señor lo reprenda y Dios lo permite para que nosotros seamos formados en la guerra, ¿por qué peleamos en la carne? ¿Por qué le andamos volando la oreja a la gente? No, hay que echarlo fuera, hay que, no, vamos a ver, ¿quién le dijo a usted que Dios tiene orden de que usted esté sacando gente? Si el mismo Dios se para y se da el vuelto y él mismo pelea, dejémosle a Dios y oremos. Amén. Que el mismo Dios pelea. Amén. Cuando usted vio a Moisés peleando con Coré, Moisés lo que hizo fue que le oró a Dios y Dios le dijo, dile que los que están con él se aparten y los que están contigo se aparten. Y luego vino Dios y se los abrió la tierra y se los tragó. Pero cuando usted vio a Moisés, no, un botín, vengan acá, los míos, pónganse para mi lado. Ese Coré es un sinvergüenza. No, ese Coré hay que darle duro, vamos a ponernos de acuerdo para hacerle la guerra. Y usted vio a Moisés peleando contra los de Coré y se cayeron a espada y se mataron. Dice así la Biblia. No. Hermano, dentro de la iglesia va a venir gente que no es de Dios y se van a sentar con nosotros ahí. Pero ni usted ni yo podemos hacer guerra contra ellos, ni podemos arrancar la cizaña, de eso se encarga el Señor. Amén. Pero tampoco podemos unirnos a ellos, pero tampoco podemos caer con una espada por la oreja. ¿Usted está entendiendo? Nosotros no podemos caer en lo que cayó Pedro, a estar peleando con la fuerza humana. Gracias a Dios. Porque el Señor nos va a meter desiertos. Otra vez Pedro diría, no, el Señor es mal agradecido. Vengo otra vez a defenderlo, a poner mi vida en riesgo. Y viene, me reprende en público y le pega la oreja al que yo herí. ¿Ya está entendiendo? ¿Verdad que a veces usted quiere como que peleen su fuerza por la obra y le sale mal? Y después te dice, ¿qué hice mal? Que lo estás haciendo en tu fuerza. Que esto no es con espada, ¿verdad? Ni con fuerza humana. Esto es con el Espíritu de Dios, hermano. Amén. Esto se gana de rodillas y con la palabra de Dios. Ahora yo he escuchado, no voy a decir que aquí, pero yo he escuchado gente a veces que porque no está velando, congregación con otra congregación se han armado y los líderes de aquel lado con espada y jabalina y los de la otra congregación con espada y jabalina y se están echando espada. ¿Está Dios ahí? No está Dios. No está bien. ¿Lo hay o no lo hay? No, es que los dos están en la... ¿Cuál de las dos tiene la razón? Ninguna. Porque Dios no nos mandó a echarnos espada entre nosotros. Amén. Dios no nos mandó a estar echándonos cuchillos ni jugándonos entre nosotros. Entonces, ¿será que hay iglesia durmiendo? Sí. Y porque Jesús dice, despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Si nosotros caemos en estar echándonos espada con otras iglesias, estamos durmiendo. Es así. No durmamos, hermano. Amén. No nos metamos en lo ajeno. Oremos a Dios y Dios hará. Amén. Amén. Gloria a Dios. Tremendo, ¿verdad? Ahora vea, lo más terrible es que cuando Pedro niega a Jesús, ¿verdad? Aquí mismo en el 26, en el 69. Pedro estaba sentado fuera del patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estás con Jesús, el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dice. Saliendo a la puerta le vio otra vez y dijo a los que estaban allí, también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. Un poco después acercándose, los que por allí estaban dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo fuera lloró amargamente. ¿Cómo nos sentimos después que Dios nos ha hablado tantas veces y caemos en el error? Porque acuérdense que el enemigo es un cazador que tiene un lazo. Y él pone allí los que son cazadores, pone la presa, ¿verdad? Algo llamativo.
para que el animalito descuidado vaya y caiga y cuando va a agarrar, lo enlace. Y después que está enlazado el animalito ya está enlazado. Como la lata la agarró con el Una mango, trampa. el mango con la trapita. Y el enemigo dice, y el mismo David decía, líbrame de los lazos del cazador. Entonces el enemigo es experto enlazando. Ahora depende de usted y yo si nosotros entramos en la carnaza. Bueno, no entremos en lo que nos llama la atención, porque cuando usted va a agarrar algún animal, usted le va a poner algo que le gusta al animal. Porque si usted le pone algo que a él no le gusta, no va a caer. Usted le van a poner algo que a usted le apasiona. Y ahora, en Lucas 22:54, hermano, vea. Y prendiéndole le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote y Pedro le seguía. De lejos. ¿Será que hay cristianos siguiendo de lejos el evangelio? Si no estamos orando, no estamos velando, ¿cómo estamos siguiendo al Señor? De lejos. Y ahora, hermano, ¿verdad? Ay, Es tremendo. Este está en Juan, en Lucas 22. más claro. Ay, ay, ay. Lucas 22, y con esto nos vamos. Ok, aquí, 22:54, le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor de Pedro y se sentó también entre ellos. Pero una criada al verle sentado al fuego dijo, se fijó en él y dijo, también este estaba con él. Pero él lo negó diciendo, mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo, verdaderamente también este estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, ¿vuelto quién? El Señor. El Señor. Pedro estaba en el petróleo porque Juan lo había permitido entrar. Lo había hecho entrar en el pretorio, porque Juan lo conocían los sacerdotes. Por eso es que el único que está a los pies de Cristo es Juan. Cuando dice Juan era el que conocía a los sacerdotes y tenía altura y hace que Pedro entre. Entonces cuando Pedro lo niega la tercera vez, que Jesús ya lo habían azotado y lo habían visto, vea lo que pasa, que este sí narra la historia como es, dice. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a quién. A Pedro. A Pedro. Y Pedro se qué. Se acordó de la palabra del Señor que le había dicho. Ahora imagínense a Pedro otra prueba de fuego, ¿verdad? Lo había negado y vio que Jesús estaba todo destrozado. Lo negó y cuando lo negó, Jesús lo que hizo fue así y lo miró. Y Pedro miró a los ojos a Jesús y Jesús le dijo, te lo dije. ¿Usted está entendiendo cómo se siente usted, hermano, en un calibre de una preparación de esa magnitud? Pero después Pedro, lleno del Espíritu Santo, predicaba, hermano, y 3.000, 5.000, sin meter mujeres ni niños. ¿Cumplió Dios su promesa aunque Pedro fue infiel? Sí, la cumplió. Por eso Pedro se atrevió a decir, aunque nosotros seamos infieles, Él es fiel. Porque Pedro dijo, yo no soy merecedor de lo que Él me dio, porque yo lo traicioné, porque yo lo vendí, porque yo lo negué. Pero Él después fue en mi ayuda, no me acusó, sino que me restauró y me levantó nuevamente. Amén, gloria a Dios. Entonces ese es el Cristo el que yo predico, el que Gloria a restaura, el que Gloria a Dios, levanta amén. y el que cumple lo que prometió, hermano. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Cuánto le da gloria al Señor? Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Vea la preparación. Gloria a Dios. Dios bendiga a todos. Dios nos guarde. Amén. Agarre su promesa. Usted es infiel, yo también, pero Él es fiel. Amén. Amén. No sé quién pasa por aquí.